La Gran Guerra, el conflicto que cambió el mundo para siempre. En las primeras décadas del siglo XX, Europa era un continente dividido por tensiones políticas, rivalidades imperiales y alianzas militares que convertían al viejo continente en un verdadero polvorín listo para explotar. Las grandes potencias europeas se habían organizado en dos bloques antagónicos. Por un lado, la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro, la Triple Entente compuesta por Francia, Rusia y el Reino Unido. El nacionalismo exacerbado recorría cada rincón de Europa. Los pueblos eslavos del sur anhelaban su independencia del Imperio Austrohúngaro, mientras que Francia ardía en deseos de recuperar Alsacia y Lorena, territorios perdidos ante Alemania en 1871. Alemania, por su parte, bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, aspiraba a convertirse en una potencia colonial y naval capaz de rivalizar con el poderío británico. Esta carrera armamentística y la competencia por colonias en África y Asia creaban un ambiente de desconfianza mutua. El 28 de junio de 1914, en las calles de Sarajevo, capital de Bosnia, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip disparó contra el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía. Este magnicidio fue la chispa que incendió el polvorín europeo. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, presentó un ultimátum inaceptable a Serbia. Cuando Serbia rechazó algunas de las demandas, Austria-Hungría le declaró la guerra el 28 de julio de 1914. Lo que siguió fue una reacción en cadena devastadora. Rusia, aliada de Serbia, ordenó la movilización de sus tropas. Alemania declaró la guerra a Rusia y luego a Francia, aliada de los rusos. Para atacar Francia, las tropas alemanas invadieron la neutral Bélgica, lo que provocó que el Reino Unido entrara en el conflicto. En cuestión de semanas, toda Europa estaba en guerra. Los gobiernos y los pueblos europeos recibieron la guerra con un entusiasmo inquietante. Miles de jóvenes se alistaron voluntariamente, convencidos de que sería una guerra corta y gloriosa. Todo habría terminado antes de Navidad, decían. Nadie imaginaba que aquella guerra duraría 4 años interminables y se convertiría en el conflicto más sangriento que la humanidad había conocido hasta entonces. El Plan Schlieffen alemán contemplaba una rápida victoria sobre Francia antes de volverse contra Rusia. Sin embargo, la resistencia belga, aunque heroica y breve, retrasó el avance alemán lo suficiente para que Francia y el Reino Unido organizaran su defensa. En septiembre de 1914, las fuerzas aliadas detuvieron el avance alemán en la batalla del Marne, a pocos kilómetros de París. Este fue el momento decisivo que transformó lo que debía ser una guerra de movimientos rápidos en un brutal conflicto de desgaste que se extendería por años, cavando trincheras desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, en lo que se conocería como el Frente Occidental. La guerra que prometía gloria y honor rápidamente se convirtió en una pesadilla de barro, sangre y muerte industrial. Cuando el avance alemán fue detenido en el Marne, ambos bandos comenzaron a cavar. Lo que empezó como refugios temporales, se convirtió en un complejo sistema de trincheras que se extendía por más de 700 kilómetros a través de Francia y Bélgica. La guerra de movimiento había muerto. Nacía la guerra de desgaste, una forma de combate que convertiría a los campos de Europa en un infierno en la tierra. Las trincheras eran zanjas excavadas en el suelo, protegidas por alambres de púas, sacos de arena y ametralladora. Los soldados vivían en condiciones infrahumanas. El barro llegaba hasta las rodillas, las ratas del tamaño de gatos se alimentaban de cadáveres, y enfermedades como el Pied de trinchera, una infección gangrenosa causada por la humedad constante, mutilaban a miles de hombres. El hedor de la muerte, los excrementos y los cuerpos en descomposición era insoportable. Entre las trincheras enemigas, separadas a veces por apenas 100 metros, se extendía la tierra de nadie, un páramo desolado marcado por cráteres de bombas y cadáveres abandonados. Los ataques eran suicidas y brutales. Tras días de bombardeo artillero, destinado a destruir las defensas enemigas, que rara vez cumplía su objetivo, los oficiales ordenaban el asalto. Miles de soldados salían de sus trincheras
y corrían hacia las líneas enemigas, solo para ser cegados por el fuego de las ametralladoras. En la batalla del Somme de 1916, el ejército británico sufrió 60.000 bajas solo en el primer día, la jornada más sangrienta en la historia militar británica. Al final de esa batalla, que duró 5 meses, hubo más de 1 millón de muertos y heridos de ambos bandos, y las líneas apenas se habían movido unos kilómetros. La Primera Guerra Mundial también fue el primer conflicto en emplear tecnologías letales a gran escala. Los alemanes introdujeron el gas venenoso en 1915 en Ypres en nubes amarillentas de cloro que quemaban los pulmones y cegaban a los soldados. Pronto ambos bandos utilizaban gases cada vez más mortíferos, como el gas mostaza y el fosgeno. Los tanques hicieron su aparición en 1916, máquinas torpes y poco fiables al principio, pero que revolucionarían la guerra terrestre. Los aviones, que al inicio servían solo para reconocimiento, se convirtieron en cazas y bombarderos. La guerra submarina alemana hundía barcos mercantes y de pasajeros, incluyendo el Lusitania en 1915, un evento que indignó al mundo y acercó a Estados Unidos a la guerra. En el frente oriental, la situación era igualmente desesperada. Los ejércitos rusos, mal equipados y peor comandados, sufrieron derrotas catastróficas contra los alemanes. Millones de soldados rusos murieron o fueron capturados. Las privaciones y el descontento alimentaron la revolución que estallaría en 1917, sacando a Rusia del conflicto y permitiendo a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el oeste. Mientras tanto, el Imperio Otomano abrió nuevos frentes en Medio Oriente y los Balcanes, donde los aliados intentaron sin éxito tomar los Dardanelos en la desastrosa campaña de Galípoli. Para 1917, Europa estaba desangrada. 3 años de guerra industrial habían convertido una generación entera en carne de cañón. Los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, sufrían el bloqueo naval británico que estrangulaba su economía y provocaba hambrunas entre la población civil. Francia había perdido a más de 1 millón de hombres y su ejército estaba al borde del colapso moral. Motines estallaron en varias unidades después de otra ofensiva fallida y sangrienta. El Reino Unido, aunque resistía, veía cómo sus recursos se agotaban. La guerra parecía destinada a terminar no por victoria de ningún bando, sino por agotamiento mutuo. 2 acontecimientos en 1917 cambiarían radicalmente el curso de la guerra. El primero fue la Revolución Rusa. En marzo, el zar Nicolás II fue derrocado por un levantamiento popular causado por las derrotas militares, el hambre y el descontento generalizado. El gobierno provisional que lo reemplazó intentó continuar la guerra, pero en noviembre los bolcheviques de Lenin tomaron el poder con la promesa de paz, pan y tierra. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk, una paz humillante que entregaba vastos territorios a Alemania pero que finalmente sacaba a los rusos del conflicto. Alemania podía ahora trasladar millones de soldados del frente oriental al occidental para un último y desesperado intento de victoria antes de que sus recursos se agotaran completamente. El segundo acontecimiento fue la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917. Durante 3 años, el presidente Woodrow Wilson había mantenido la neutralidad estadounidense, aunque el país comerciaba extensamente con los aliados. Sin embargo, la guerra submarina, sin restricciones, declarada por Alemania, que hundía cualquier barco, incluidos los estadounidenses, y el descubrimiento del telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México una alianza contra Estados Unidos, colmaron la paciencia norteamericana. Wilson pidió al Congreso declarar la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. La entrada de Estados Unidos fue decisiva no tanto por su inmediato poder militar. Sus tropas tardarían meses en estar listas, sino por la promesa de recursos prácticamente ilimitados, hombres, dinero, materiales y alimentos que los agotados aliados necesitaban desesperadamente. En la primavera de 1918, Alemania lanzó su ofensiva final, la Operación Maikop, conocida como la Ofensiva de Primavera, utilizando nuevas tácticas de infiltración con tropas de asalto especializadas. Los alemanes rompieron las líneas aliadas y avanzaron más de 60 kilómetros, el mayor avance desde 1914. París fue bombardeada por cañones de largo alcance y nuevamente la capital francesa estuvo en peligro, pero la ofensiva se quedó sin impulso. Las líneas de suministro alemanas estaban sobreextendidas,
los soldados exhaustos, y las tropas estadounidenses comenzaban a llegar al frente a razón de 250.000 hombres por mes. En julio, los aliados contraatacaron, con tanques, aviones y tropas frescas estadounidenses, rompieron las líneas alemanas en múltiples puntos. La marea había cambiado definitivamente. El verano y otoño de 1918 fueron testigos del colapso de los imperios centrales. Los aliados de Alemania comenzaron a desmoronarse uno tras otro. Bulgaria firmó un armisticio en septiembre. El Imperio Otomano, derrotado en Medio Oriente por las fuerzas británicas, y la revuelta árabe liderada por Lawrence de Arabia, capituló en octubre. Austria-Hungría, desintegrada por las revoluciones nacionalistas de checos, eslovacos, croatas y húngaros, se rindió el 3 de noviembre. Alemania quedaba sola, rodeada, hambrienta y al borde de la revolución interna. En Alemania, la situación era desesperada. El bloqueo naval británico había reducido a la población civil a la inanición. Se estimaba que murieron 750.000 alemanes por desnutrición y enfermedades relacionadas. La moral del ejército se había derrumbado. Los marineros de la flota alemana en Kiel se amotinaron cuando se les ordenó salir para una última batalla suicida contra la Royal Navy. La revuelta se extendió como un incendio por toda Alemania. El Kaiser Guillermo II, abandonado por sus generales y enfrentando una revolución, abdicó el 9 de noviembre de 1918 y huyó a Holanda. 2 días después, el 1 de noviembre a las 11 de la mañana, los cañones finalmente enmudecieron. El armisticio había sido firmado en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, Francia. El silencio que siguió debió haber sido un alivio, pero lo que quedaba era desolación. La Gran Guerra había matado a aproximadamente 10 millones de soldados y 7 millones de civiles. Francia perdió el 27% de sus hombres entre 18 y 27 años. Pueblos enteros quedaron sin hombres jóvenes. Regiones enteras de Francia y Bélgica fueron convertidas en paisajes lunares inhabilitables por décadas, debido a los cráteres de bombas, los proyectiles sin explotar y la contaminación química. Millones de veteranos regresaron mutilados física y psicológicamente, muchos sufriendo lo que entonces se llamaba shock de trinchera y hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. El Tratado de Versalles de 1919 intentó crear una paz duradera, pero en realidad sembró las semillas de conflictos futuros. Alemania fue forzada a aceptar toda la responsabilidad por la guerra, perdió todas sus colonias y el 13% de su territorio europeo. Su ejército fue reducido a 100.000 hombres y se le impusieron reparaciones económicas tan devastadoras que destruyeron su economía y alimentaron el resentimiento nacional. Los imperios austrohúngaro, otomano y ruso desaparecieron, siendo reemplazados por nuevos estados nacionales en Europa Oriental y Medio Oriente, muchos con fronteras arbitrarias que crearían conflictos étnicos por generaciones. La Primera Guerra Mundial no solo redefinió las fronteras europeas, transformó el mundo entero. Las mujeres, que habían trabajado en fábricas y hospitales durante la guerra, ganaron el derecho al voto en muchos países. El colonialismo europeo quedó debilitado, plantando las primeras semillas de los movimientos independentistas que surgirían décadas después. La Sociedad de Naciones fue creada con la esperanza de prevenir futuros conflictos, aunque su fracaso llevaría a otra guerra mundial apenas 21 años después. El trauma colectivo de la Gran Guerra marcó a la Brúmpolo, generación perdida, y cambió para siempre la percepción de la guerra, que dejó de ser vista como gloriosa aventura para ser reconocida como el horror industrial que realmente era. La guerra que debía terminar todas las guerras, en realidad solo había preparado el escenario para una aún más destructiva. ¿Te fascinó esta historia? No te pierdas ningún episodio. Si quieres descubrir más relatos extraordinarios que cambiaron el curso de la humanidad, suscríbete a Historias Antiguas. En cada semana exploramos los acontecimientos, personajes y civilizaciones que forjaron nuestro mundo. Dale like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan estos fascinantes capítulos de nuestra historia. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Antiguas.